Gálatas capítulo 6 versos 11 al 18. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a ver que el creyente no debe avergonzarse de las marcas de una vida crucificada. Veremos en esta mañana tres partes del pensamiento de Pablo. En primer lugar, vamos a ver desde el versículo 11 al 13 que los que andan en la carne no quieren llevar las marcas del crucificado. En segundo lugar, veremos en los versículos 14 al 16, los que andan en el Espíritu se glorían en la cruz de Cristo. Y en último lugar, versículos 17 y 18, veremos que los que andan en el Espíritu observan ejemplos verdaderos de fe. Gálatas es la epístola del Evangelio, de la presentación pura del Evangelio, y que nos presenta también cómo el Espíritu Santo produce en el creyente el fruto del Espíritu. Hemos visto hasta aquí que este fruto del Espíritu, que se divide en estas 9 virtudes que vimos aquí en el capítulo 5, no es más que el dulce carácter de nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros, de sus hijos. Pablo ha escrito esta epístola como respuesta a la intromisión de falsos maestros que estaban trastornando a las iglesias en Galacia, que el mismo Pablo fundó, muy probablemente en su primer viaje misionero. Estos judaizantes lo que estaban haciendo era introducir una variación en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, vamos por favor a 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo nos da los elementos del simple y genuino evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que debe ser el verdadero evangelio? ¿Y cómo una iglesia verdadera predica el verdadero evangelio? Bueno, capítulo 15, versículo 1 dice: además os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hasta aquí, en primer lugar, lo que Pablo establece es que el verdadero evangelio es lo único que puede dar salvación genuina a una persona. Salvación genuina viene solamente por el verdadero evangelio de Cristo. Y a continuación lo explica. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En primer lugar, el verdadero evangelio de Cristo incluye la muerte del Señor Jesucristo. No hay salvación si primero no hay muerte. Dios no puede decretar la salvación de nadie por solo un decreto. Debe haber muerte de alguien, debe haber el derramamiento de sangre de alguien. Y ese derramamiento de sangre que satisfizo totalmente la ira de Dios y las demandas de la santidad y la justicia de Dios fue la propia sangre de su propio Hijo. No podía ser de otra manera. Si nosotros mismos hubiéramos muerto, aunque todos nosotros hubiéramos muerto, no habríamos podido lograr la salvación. Con nuestra muerte, lo único que podríamos haber logrado es recibir el justo
juicio por nuestro pecado, nada más. Pero para que haya salvación, tenía que morir un cordero limpio, santo, sin mancha, y que además pudiera darnos vida. Tenía que ser el mismo Hijo de Dios. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este sacrificio no podía quedar muerto, tenía que volver a la vida. La razón de esto es que este sacrificio que da la vida eterna tiene que tener necesariamente la capacidad de comunicar la vida eterna. Por eso que los sacrificios del Antiguo Testamento eran imperfectos y no podían lograr la salvación y el perdón definitivo de los pecados. Porque las víctimas animales del sistema ritual levítico no podían volver a la vida. Eran sacrificios muertos y que solamente satisfacían y aplacaban la ira de Dios por el momento. Por esa razón es que sino que Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, cuando ve al Señor Jesucristo, dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Los sacrificios animales del sistema levítico solo podían cubrir el pecado, nada más. Tapaban la sangre en el propiciatorio, que es el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, las tablas. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba un poco del maná y por supuesto la gloria de Dios. Y cuando los ojos de Dios penetran en la tapa del arca, del propiciatorio, y los ojos de Dios ven los 10 mandamientos y ven cómo continuamente el pueblo de Dios y el mundo y la humanidad completa violan esos 10 mandamientos, la ira de Dios se tiene que desatar. Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre del holocausto y derramaba esa sangre en la tapa del propiciatorio, cuando los ojos de Dios miraban el arca, ¿qué veían? La sangre. Pero solamente sangre que aplacaba la ira de Dios. Pero cuando vino la sangre del Cordero perfecto, esta sangre es tan poderosa que no solamente cubre, quita el pecado. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué tiene esta muerte y esta resurrección del Cordero de Dios? Bueno, el ingrediente más importante, tiene el poder de Dios. Romanos 1:16, y este versículo, por tener la enseñanza del poder de Dios, fue tan poderoso que produjo, por ejemplo, la Reforma Protestante del siglo XVI. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poderoso y tiene el todo y completo poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta de 2 maneras. En primer lugar, el poder de Dios se revela como ira de Dios por causa del pecado. Y las personas que mueran en este mundo sin haber doblado la rodilla ante el Señor Jesucristo y yendo en arrepentimiento genuino y fe al Salvador, dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Estas personas recibirán el poder de Dios, pero en ira. La ira de Dios va a caer sobre ellos. Pero el poder de Dios se manifiesta de una segunda manera también, en salvación. Todo aquel que venga con fe genuina, arrepentimiento a la cruz del Salvador, recibirá la salvación. ¿Cómo va a vivir el que es justificado? Vive por la fe. Cuando pone su fe en la persona y obra del Señor Jesucristo, recibe gratuitamente la justicia de Dios y por lo tanto la salvación y la vida eterna. Este es el puro y simple evangelio. Pero los judaizantes, ¿qué habían hecho? Habían dicho: no es suficiente, hay que añadirle algunas cosas. Tienes que cumplir la ley, tienes que circuncidarte, tienes que observar las tradiciones, tienes que vivir como judío y judaizarte. Si no, no puedes ser salvo. El resultado, ¿qué es? Un evangelio falsificado. Y Pablo es muy enérgico. En el capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, Pablo escribe a los de las iglesias en Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema la hemos visto en el libro de Josué. Recuerdan ustedes que los que se mezclaron con asuntos paganos recibían la muerte. Y muchos de ellos eran colgados en un madero, puestos durante el día y sepultados en la tarde. Algo maldito, anatema. Nuestro Señor Jesucristo fue hecho maldición a causa de nuestros pecados, colgado en un madero, sepultado a la tarde, pero resucitado al tercer día. Fue hecho maldición por nosotros para que pudiéramos recibir el puro y simple evangelio del Señor Jesucristo. Pero estos judaizantes estaban volviendo a la maldición del pecado, introduciendo elementos ajenos al puro evangelio. De ahí la gravedad del asunto. Y Pablo dedica los 2 primeros capítulos a explicar esto, que un evangelio que se le añade algo más o se le quita no es el evangelio genuino. En el mundo usted puede ver que todas las religiones mundiales tienen este elemento. El evangelio sí, pero le agregan obras para la salvación. Usted tiene que hacer tal cosa para ser salvo. En el catolicismo romano, por ejemplo, no basta con el puro evangelio de Cristo. Le agregan elementos a la salvación. Si no, usted no puede ser salvo. Y aunque los cumpla, usted muere y su alma igual va a un lugar llamado el purgatorio. No es el evangelio de Cristo. Las religiones orientales, que ni siquiera tienen a Jesús, también tienen su buena nueva, su evangelio. Pero cuando usted muere, va y se une a una especie de divinidad apersonal, y esa es la vida eterna para ellos. Todo por obras. Distintos evangelios, pero falsos, porque básicamente lo que dicen es: usted puede trabajar y ganarse su propia salvación. El evangelio genuino de Cristo dice: no, todo lo hizo Cristo. Lo único que tienes que hacer es ir, rendirte, reconocer que eres pecador, merecedor del infierno. Pon tu fe en la persona y obra del Señor Jesucristo y recibirás la salvación y la vida eterna. Pablo tuvo que defenderse también en estos 2 capítulos, primeros 2 capítulos de Gálatas, porque los judaizantes acusaban a Pablo de que él no era un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Y Pablo utiliza 2 capítulos completos para explicar que él es un apóstol igual a los demás apóstoles del Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, él estuvo con el Señor Jesucristo, pero con el Señor Jesús resucitado. No estuvo en los 3 años de ministerio terrenal con los demás apóstoles, pero sí se le apareció el Señor Jesucristo por revelación personal y estuvo con el Señor Jesucristo recibiendo toda la enseñanza y la doctrina y el evangelio de Dios. Eso es lo que dice aquí estos versículos. Algo así como clases personales con Pablo. Y esto no es algo nuevo, pues si usted va al Antiguo Testamento, todos los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos decían: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Aquí es lo mismo, solo que Dios encarnado, el Señor Jesucristo, apareció a Pablo para explicarles todas las cosas del Evangelio. En los capítulos 3 y 4, Pablo les explica a los hermanos en Galacia en forma doctrinal qué es el Evangelio. No les enseña de manera sencilla, práctica, con historias, con testimonios. En el día de hoy tenemos que recordar que la iglesia de Cristo solamente va a crecer de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios que tenga. Ningún creyente crece con testimonios. Los creyentes no crecen con música, con reuniones especiales. La única herramienta que el Espíritu Santo usa para hacer crecer a un creyente es la palabra de Dios. No hay otra forma. 1 de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, o en la salvación que ya tienen. ¿Cuál es el único alimento que le da vida al creyente?
que le hace madurar en Cristo, que le guía en las cosas de Dios. La palabra de Dios, no hay otro. Por lo tanto, Pablo dedica capítulos 3 y 4 a explicar con profundidad, con doctrina, el Evangelio de Cristo. Cuando los creyentes estamos ante situaciones difíciles, ante decisiones difíciles que tomar, lo único que le va a ayudar a usted es cuánto conoce la palabra de Dios y cuánto permite que el Espíritu Santo aplique esa palabra de Dios en su vida. Dice el profeta que el pueblo no pereció por falta de música, por falta de testimonio. Dice, pereció por falta de conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo único que puede producir crecimiento y madurez genuina en los creyentes. Por eso que Pablo dedica estos 2 capítulos a enseñar la doctrina. Y solamente en los capítulos 5 y 6 viene cómo se aplica en forma práctica. Capítulos 5 y 6 entonces, Pablo explica cómo en forma práctica se ve el Evangelio en la vida de un creyente. Y lo hemos resumido de manera muy sencilla. Hemos dicho que la verdadera vida cristiana es la libertad impulsada por el amor. Hemos dicho que el amor bíblico es dar sin esperar nada a cambio. Eso significa la palabra amor, ágape. Dar sin esperar nada a cambio. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso fue lo que hizo la Trinidad al enviar al Señor Jesucristo a este mundo. Las 2 personas y las 3 personas vistiendo de humanidad a la segunda persona de la Trinidad, viniendo a este mundo, viviendo en este mundo entre nosotros y muriendo por la humanidad completa. El Padre enviando al Hijo, el Hijo aplicando el plan y el Espíritu Santo dándole poder al Hijo para su ministerio terrenal en este mundo y aplicando, sellando a los creyentes que llegan a la fe. Y en los incrédulos incluso sigue trabajando, pues el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo trabaja día y noche en todo el mundo, en todos los incrédulos, tratando de hacer ¿qué cosa? Convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Todo este esfuerzo trinitario trabajando para cumplir la salvación, puesto que la voluntad salvífica de Dios está allí revelada. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. No quiere que nadie perezca. La sangre de Cristo ha alcanzado y está potencialmente disponible para todos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, y Él, refiriéndose al Señor Jesucristo y a su sangre, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este amor genuino también ha sido derramado en el corazón de los creyentes. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, el mismo amor ágape, ese mismo amor que se da, que se entrega sin esperar nada a cambio, es el que mora en el corazón de los creyentes. ¿Podemos amar como Dios ama? ¿Podemos amar las cosas que Dios desea? ¿Podemos aborrecer las cosas que Dios aborrece? Sí, porque Él ha puesto esta nueva orientación en el corazón del creyente. Y en ese amor que nos impulsa, vivimos en una genuina libertad. Lo contrario a esto, y que era lo que estaban haciendo los legalistas judaizantes en las iglesias de Galacia, era justamente eso, legalismo. Lo hemos mencionado varias veces, pero expliquémoslo una vez más de manera bien sencilla. Un creyente legalista y un creyente espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Pongamos este ejemplo. Hay un creyente que se le pide hacer algo para Dios. Él lee la palabra de Dios y entiende que debe servir a Dios. Muy bien, él hace un servicio para el Señor en la iglesia, pero en su corazón, su deseo es que otros lo aplaudan. Lo hace, pero con pecaminosidad en su corazón. Lo hace y lo hace bien, pero en su corazón no está el deseo de agradar a Dios ni de glorificar a Dios, sino de que otros lo glorifiquen a Él. ¿Hizo el trabajo? Sí lo hizo, pero su corazón no fue recto delante de Dios. Ese hermano vive bajo la ley. ¿Se entiende? El creyente que hace lo mismo, pero en su corazón lo hace para glorificar a Dios,
lo hace para que otros sean edificados y no le importa nada si recibe ninguna recompensa a cambio, ese creyente vive bajo la gracia. Ese es un creyente espiritual y el otro es un creyente que vive bajo el impulso de la carne. Ni hablar de un incrédulo. Los incrédulos que son religiosos hacen todo bajo el impulso de la carne. Son legalistas también, pero no tienen ninguna capacidad de producir ninguna cosa espiritual porque ni siquiera tienen a Cristo en su corazón. Bueno, en mi opinión personal, estos falsos maestros no eran cristianos, eran incrédulos disfrazados de creyentes introducidos en la iglesia, puesto que habían desfigurado totalmente el Evangelio de Cristo. Un verdadero creyente, tengo la convicción de que no puede vivir en semejante desviación. Si lo hace, rápidamente va a ser corregido y va a volver al camino correcto. Pero una persona que vive toda su vida predicando y guiando a otros hacia este evangelio falso, que lo único que hace es guiar personas al infierno, no puede ser realmente un hijo de Dios. Eran falsos hermanos. Llegando entonces al capítulo 6, verso 11, Pablo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo tenía una prueba en su cuerpo, ¿cierto? No sabemos cuál era, pero aparentemente tenía una apariencia que no le hacía ser una persona agradable de presencia. En el capítulo 4, verso 13, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí Pablo dice que él tenía una enfermedad que cuando él se presentaba le hacía un poco no agradable a la vista. No sabemos exactamente qué era, pero él dice, incluso más adelante, que los hermanos le trataron tan bien que incluso les iban a dar sus propios ojos. En el versículo 15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Pues os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Cuando Pablo vio al Señor Jesucristo, allí en Hechos 9, ¿recuerdan? Pablo iba camino a Damasco para literalmente cazar cristianos, enjuiciarlos, meterlos en cárceles, quitarles sus posesiones o quizás incluso condenarlos a muerte. A eso se dedicaba Pablo como celoso fariseo que era. Participó, por ejemplo, en la ejecución de Esteban, ¿lo recuerda? Bueno, eso era Pablo antes de convertirse. Pero cuando vino el poder transformador de la gracia de Dios, hubo un cambio total en su ser. Cuando Jesús le habla desde el cielo y una gran luz enceguece a todos, y Pablo cae del caballo en el que iba galopando tras los cristianos, Jesús le dice desde el cielo: Saulo, Saulo. Pablo le responde: ¿quién eres, Señor? Señor es la palabra hebrea para Adonai, y Adonai es la palabra hebrea para referirse al nombre sagrado de Dios. Porque Pablo tenía muy claro que si una voz del cielo hablaba, no podía ser otro más que Jehová, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que envió las plagas a Egipto, el Dios que creó el mundo. Por lo tanto, cuando esa voz después le dice: Saulo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, el corazón de Pablo se rompió. Porque en ese momento Pablo dijo: son uno y el mismo. Ese Mesías, ese Jesús al que yo tanto persigo, y estos cristianos a los cuales yo quiero destruir, son uno y el mismo. Por eso que Pablo luego, en 1 Corintios, dice que el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. La iglesia y Jesús son lo mismo. Hay una unión personal, espiritual entre el creyente y Cristo. Somos uno. Y además Pablo tuvo su primera lección de teología. Dios, Padre y Espíritu Santo. Antes no lo entendía. Pero ahí entendió: este Jesús era Dios mismo encarnado. Y quedó ciego. Y cuando Ananías vino para devolverle la vista, escamas cayeron de sus ojos. No sabemos con exactitud, pero quizás
Pablo quedó con alguna malformación o problema a su vista, no lo sabemos, pero aquí Pablo dice, le quita literalmente la pluma a su secretario, porque Pablo normalmente lo que hacía era dictar las cartas. En Romanos capítulo 16, verso 22, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. El amanuense o el secretario al que se le dictaban las cartas, tuvo hasta su momento especial en que él, de su propia mano, escribe y el Espíritu Santo permite que sea palabra inspirada de Dios. Para que nosotros sepamos que Pablo muchas veces escribía sus cartas, pero otras veces las dictaba. Y aquí vemos que aparentemente Pablo escribe el último párrafo de la epístola. Le arrebata la pluma al amanuense y se pone a escribir él y dice, quizás, miren, voy a escribir con letras mayúsculas, con unciales quizás. O quizás simplemente está diciendo, hermanos, estas palabras que voy a decir son mis últimas palabras a ustedes y son muy importantes. O quizás simplemente Pablo está escribiendo con letras tamaño 24 porque tiene un problema a la vista y no puede ver. Lo importante es que lo que va a decir Pablo aquí es absolutamente importante. Ya lo ha dicho todo, pero lo quiere decir otra vez en forma resumida y con mucho énfasis, pero también con mucho amor a los hermanos. Los que andan en la carne no quieren llevar las marcas del crucificado. Dice el versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Estos legalistas que hacen las cosas sin amor no pueden vivir la libertad que tenemos en Cristo. Pero el creyente verdadero, el creyente genuino, espiritual, ¿qué hace? Todo lo hace por amor. Todo lo hace sin esperar nada a cambio. Sirve al Señor porque quiere que otros sean bendecidos. Sirve a otros porque quiere que otros crezcan. Pero los legalistas, en primer lugar, son unos jactanciosos. No quieren ganar almas, no quieren que otros crezcan en la palabra, solo quieren estadísticas para ellos, solo quieren conversos para ellos, para glorificarse ellos mismos. Ellos no buscan la gloria de Dios, sino la propia. Por fuera parece que están haciéndolo todo bien, pero por dentro sus motivos son malos. Solo quieren usar a los demás, incluso como los de la prosperidad, los del falso evangelio de la prosperidad, solo usan a los demás para apropiarse de sus cosas materiales. Así son los falsos obreros, así son los falsos siervos de Dios, son jactanciosos, presentan grandes estadísticas, les encantan los números, no están actuando en la libertad que da el amor, son jactanciosos. En segundo lugar, son acomodadizos. Con tal de no sufrir por la cruz de Cristo, se circuncidaban. ¿Recuerda usted cuando Pablo tomó a este joven llamado Timoteo, allí en el capítulo 16, si no mal recuerdo, del libro de los Hechos? Él volvió en un segundo viaje misionero y los hermanos de la iglesia le dijeron, mira hermano Pablo, aquí hay un joven que se llama Timoteo. Su mamá es hebrea, pero su papá es griego. Ha crecido, ha madurado y tiene excelente testimonio aquí en la iglesia. ¿Y Pablo qué hace? Dice, me lo llevo. Y pasa a ser no solamente su discípulo, sino su compañero de ministerio. Timoteo no era circuncidado, puesto que no había crecido según las normas y las reglas judías. Solamente recibió la palabra de Dios por ¿quiénes? Por su abuela y su madre, Loida y Eunice. Bueno, por la mala influencia quizás de su padre, que no era creyente, no observaron el rito de la circuncisión. Entonces inmediatamente, cuando Pablo llegaba con Timoteo, lo primero que hacían en una ciudad era predicar en las sinagogas. Y los judaizantes decían, no queremos saber nada de tu compañero porque él no es circuncidado. Para él, la circuncisión fue un obstáculo para poder llevarle el evangelio a los judíos. ¿Qué hizo Pablo? Lo circuncidó. ¿Era importante la circuncisión para la salvación? Para nada.
Solamente lo hizo para que el evangelio predicado no tuviera obstáculos. Es decir, el amor verdadero, ¿qué hace? Limita sus propios derechos, con tal de que otros crezcan, o con tal de que el evangelio sea predicado libremente, renuncia a sus derechos. Timoteo no tenía para qué circuncidarse, él ya era salvo, ya era un hijo de Dios y ya era un siervo de Dios. Pero se circuncidó por Pablo para que el evangelio pudiera llegar a los judíos. Eso es lo que hacen los verdaderos líderes de Dios. Pero estos legalistas, con tal de mantener una religión popular, masiva, buscando adeptos, promovían un evangelio sin la cruz. Ellos, con tal de no sufrir persecución por la causa de Cristo, se circuncidaban. Y eso es lo que hace un falso creyente. Pablo dice, los que quieran vivir piadosamente, ¿qué les va a ocurrir? Padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Pero estos hombres, los falsos creyentes, los falsos líderes, con tal de no sufrir nada, con tal de estar en un pedestal alto y no tener ningún problema, se acomodan a todas las cosas con tal de no sufrir la cruz de Cristo. Pero la cruz de Cristo, el evangelio de Cristo, es por esencia sufrir. Pablo le explicaba también a los filipenses que cuando nosotros tenemos a Cristo, en el capítulo 1, versículo 29 de Filipenses, les dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Un creyente que no está dispuesto a sufrir por Cristo, no estamos seguros de que es un verdadero creyente. Porque el Cristo sufriente también vive en nosotros. Cuando los mártires del primer siglo no tenían ningún problema en ir al circo romano y ser despedazados, cuando los creyentes antiguos estaban dispuestos a ser crucificados igual que su Señor, ser colgados, ser decapitados, Pablo muere en Roma decapitado en la vía Ostia, ellos no tenían problema en esto. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían claro una cosa: Jesús vivía en ellos. Y no solamente el Jesús glorioso, resucitado, en ellos vivía el Jesús crucificado también. Porque cuando usted y yo sufrimos genuinamente por Cristo, Cristo también está sufriendo en nosotros. Dios no es un Dios impasible que nos ve sufrir y no hace nada. Él sufre en nosotros también. Cuando usted y yo sufrimos, Él sufre también en nosotros y por nosotros. Pero suframos genuinamente. En Primera de Pedro, capítulo 2, Pedro nos ayuda a decirnos padezcan, pero padezcan como creyentes. En Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Padezcamos, pero no hagamos pasar padecimientos que son por culpa de nuestro pecado, y digamos estoy sufriendo por Cristo. Padezcamos genuinamente, como hijos de Dios. Estos falsos legalistas, estos falsos creyentes que andan en la carne, no quieren las marcas del crucificado, no quieren sufrir, se acomodan. Cuando se pide, hermanos, sirvamos al Señor, no quieren hacerlo, no quieren ninguna molestia, no se les puede pedir nada, porque no quieren dedicar nada de su tiempo ni de sus recursos a Dios. Los verdaderos creyentes están dispuestos a servir a su Señor. El incrédulo no entiende la cruz, para él es vergüenza, es dolor, es peligro, es humillación, es desprecio, son cosas que van en contra de la felicidad que este mundo ofrece. Pero mire por favor a Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 18.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El creyente, hermanos amados, entiende que la cruz es sabiduría de Dios y poder de Dios. Y si tenemos que padecer por esa cruz, estamos dispuestos. Todos de alguna manera sufriremos por Cristo. Sus padecimientos estarán en nosotros. Como les decía, los mártires sabían eso, que Dios estaba con ellos y sufriendo también con ellos. Dios no es impasible, pero estos legalistas, estos siervos falsos, no solamente son jactanciosos, son acomodadizos, también son muy persuasivos. Versículo 12 dice: estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Persuaden, obligan, incluso a veces por la fuerza. Tienen una propaganda que seduce, que promete, pero es todo falso. La sabiduría de Dios es la que debemos buscar nosotros. En una verdadera iglesia de Cristo no se obliga ni se coacciona la voluntad de nadie, porque el creyente que anda en libertad, que anda en amor, no necesita que se le obligue a nada. El creyente que anda en libertad dice: yo, hermanos, yo estoy dispuesto a ayudar. No se necesita obligar a nadie. Los creyentes que andan por amor buscan ayudar y servir a otros. Mire por favor 1 Corintios, capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber de entre vosotros cosa alguno, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Solo la palabra de Dios, porque solo el Espíritu Santo puede obrar en la iglesia, y la única herramienta que tiene el Espíritu Santo es la palabra de Dios, no hay otra cosa. Todo lo demás puede ser bueno, pero es secundario. Hoy se está abandonando la predicación poderosa de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo por otras cosas. Conciertos, grandes presentaciones en pantalla gigante, testimonios, historias, películas, que pueden ayudar, pero no pueden reemplazar a la palabra de Dios. En 2 Corintios ahora, en el capítulo 4, verso 1 también, para que usted vea, hermano amado, que Pablo era un embajador. Él no era un palabrero, era un embajador de Cristo. Y así también debemos ser nosotros. 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos.
Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No adulterando la palabra de Dios. Eso es lo que hacen los falsos siervos, estos falsos líderes que se estaban introduciendo en la iglesia, cambiaban la palabra de Dios. Pablo dice no. Es un evangelio falso y aún no han recibido la luz verdadera de Cristo. En el versículo 13 también de Gálatas 6 vemos que estos legalistas eran hipócritas. Los legalistas eran hipócritas porque querían que la gente se sometiera a ellos y no a la palabra de Dios. Obligaban a los hermanos a que se circuncidaran porque ellos decían, si no guardan toda la ley no van a ser salvos. El evangelio ese que Pablo predica de salvación, de resurrección, de la muerte está bien, pero no es suficiente. Tienes que guardar toda la ley. Y esa es una gran hipocresía, porque ningún ser humano tiene la capacidad de guardar la ley. Ninguno. ¿Para qué sirve la ley? Romanos 3, ya lo hemos estudiado profundamente, creo. La ley solamente sirve como instrumento para mostrarnos cuán pecadores somos. La ley solamente es un instrumento que sirve para mostrar cuán santo es Dios y cuán pecador somos nosotros. Cuando usted intenta cumplir los 10 mandamientos y los 613 artículos en los cuales se divide la ley, trate de cumplirlos, no va a poder. Ni por 5 minutos va a poder sujetarse a la ley de Dios. Es imposible. ¿Qué demuestra eso? Cuán santo es Dios y cuán pecador soy yo. Y al ver ese gran contraste entre la santidad tan profunda y extraordinaria de Dios y nuestra inmensa pecaminosidad, y vemos ese gran cima que nos separa entre Dios y nosotros, vamos a ir a este otro camino, la gracia. Vamos a correr a la gracia, porque nos daremos cuenta que un pecador solo puede ser salvado, no por la ley, porque nadie puede salvarse cumpliendo la ley, porque es imposible, solo por la gracia. Solo por la gracia. Pero estos hipócritas decían, no, tienen que hacerlo como nosotros les decimos. Ellos hacían que la gente se sometiera a ellos. Pero ¿qué hace un verdadero ministro de Dios? Un verdadero ministro de Dios es un ministro de la palabra de Dios. Un ministro de Dios, ¿sabe lo que hace? Predica la palabra de Dios para que se establezca en la iglesia la autoridad de Dios y de la palabra de Dios sobre la iglesia. De tal manera que cada creyente entiende que sobre él no está la autoridad de los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia no somos autoridades. Los líderes de la iglesia solo somos personas autorizadas. La única autoridad es Cristo y su palabra. Nosotros solamente podemos guiar a la única verdadera autoridad, que es Dios, Cristo y su palabra. Cristo, ¿cómo habla la iglesia? Solo por la palabra de Dios. Por lo tanto, estos usurpaban la autoridad de Cristo y decían que ellos mismos eran la autoridad. Hoy en día en muchas iglesias cristianas sus líderes dicen, aquí mando yo. Pablo dice, no puede ser, no puede ser. Porque estos legalistas así controlaban y usaban a las personas. En Mateo 23:3, el Señor Jesucristo, hablando acerca de este tipo de personas, de estas personas legalistas, en Mateo 23, capítulo 3, retrata de cuerpo entero a estas personas religiosas. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aparentan guardar la palabra de Dios, pero no lo hacen, son deshonestos. Todos nosotros debemos ser honestos entre nosotros delante de Dios y decir, hermanos, todos tenemos muchas veces lucha terrible y caemos ante el pecado. Todos somos falibles. No hay ninguno de nosotros que sea perfecto.
Todos tenemos caídas. Lo maravilloso de esto, hermanos, es esto, que estamos todos de pie en una plataforma de victoria. Y cuando caemos, caemos en la plataforma de victoria. Nadie cae de la gracia. Ningún creyente cae a un lugar de derrota continua. Cuando caemos, caemos en la victoria. Porque estamos de pie en una plataforma de victoria dada por Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Pararnos y seguir nomás en las fuerzas que da Dios. Muchas veces creyentes que se desaniman y caen y dicen estoy caído y no puedo pararme, olvidan esta promesa. Cuando usted y yo caemos, caemos en una plataforma de victoria. Simplemente parémonos y sigamos adelante en las fuerzas que da Dios y no creamos en la mentira de Satanás de que estamos caídos y no podemos pararnos. No es así. Hemos caído en la victoria que ya tenemos, que Cristo logró por nosotros. En segundo lugar, vamos a ver en los versículos 14 al 16 que los que andan en el Espíritu se glorían solo en la cruz de Cristo. Hay un libro que hará llorar a cualquier creyente. Se llama Los Mártires, por John Fox, un puritano inglés, que escribió y documentó la historia de la muerte de los mártires de la iglesia cristiana por varios siglos. Y en los primeros capítulos, él toca la muerte de los apóstoles. Cuando el apóstol Pedro, según este documento, iba a ser llevado para ser muerto, todos sabemos por la historia que Pedro fue crucificado, igual que el Señor Jesucristo. Y estas historias nos dicen que Pedro pidió ser crucificado al revés, porque él sentía que no era digno de ser crucificado igual que su Señor. Pero Fox, en su libro, documenta que cuando Pedro iba camino a ser crucificado, Pedro les dijo a las personas que estaban allí presentes, voy para ser crucificado una vez más. ¿Qué quiso decir Pedro con voy a ser crucificado de nuevo? No sabemos con exactitud, pero yo trato de interpretar sus palabras, de que él lo que quería decir es que nosotros los creyentes, en el momento que hemos sido salvos, ¿qué pasó con nuestras vidas? ¿Qué pasó con nosotros? Fuimos crucificados, ¿o no? Pablo enseña en Romanos que cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, de ahí en adelante vivimos una vida co-crucificada con Cristo. Nuestro viejo hombre quedó allí crucificado, muerto. Nuestra carne, ¿qué le pasó? Está muerta, crucificada. Y cuando justamente Pablo aquí en Gálatas 5, del 16 en adelante, dice andad en el Espíritu, lo que está diciendo es, mira, la carne ya está muerta, está crucificada ya en la cruz. Andar en el Espíritu significa alimentar continuamente las cosas espirituales en nuestra vida. ¿Cuándo revive la carne? Que aunque está muerta, está crucificada. Pero muchas veces nosotros la hacemos revivir ¿cómo? Cuando la alimentamos. Andar en la carne es cuando nosotros alimentamos los apetitos de la carne. ¿Y qué ocurre? La carne revive. Tal como lo explica Pablo en Romanos 7. El pecado revivió y yo morí. Cuando usted y yo alimentamos los apetitos de la carne, empezamos a andar en la carne, en las fuerzas de la carne, y podemos volvernos legalistas. Pero cuando usted y yo matamos por inanición la carne y empezamos a alimentar continuamente el Espíritu, vamos a andar en el Espíritu. Y esa es la vida gloriosa del Espíritu. Y si caemos, caemos en una plataforma de victoria y nos paramos otra vez. Yo creo que Pedro estaba pensando en eso. Voy a ser crucificado por segunda vez. La primera vez fue cuando recibí a Cristo y ahora para morir por Él. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nuestra gloria, hermanos amados, ha de ser solo la cruz y la crucifixión de Cristo. Para el mundo, locura, una vergüenza, de desprecio total, pero para nosotros es nuestra gloria porque por ella hemos recibido la vida eterna. Cruz es nuestra muerte, locura al incrédulo y la resurrección nuestra vida. Para el incrédulo, la resurrección, una mentira total. Pablo en su tiempo estaba tan orgulloso de su fariseísmo, ¿no? Cuando aún no había conocido al Señor, pero cuando conoció a Cristo todo cambió. Conocer a la persona de Jesús produce un cambio total, una transformación total en la vida.
pero también el poder de la cruz. El poder de la cruz transformó a Pablo totalmente. ¿Y a nosotros, hermanos amados? El poder de la cruz ha transformado nuestra vida y la sigue transformando día a día. Da libertad y victoria sobre el pecado, sobre la carne y sobre el mundo. Pablo dice, esta crucifixión ha matado al mundo y ha matado a mi viejo hombre. Y ahora lo único que quiero es vivir para la gloria de Dios. Porque la cruz, hermanos amados, mata el yo y nos pone en este pedestal de victoria. También el propósito de la cruz es una nueva creación. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ese es el poder del Evangelio. Es un poder, para los que no creen, destructor. Destruye la vida. Cuando usted ve a una persona que muere sin Cristo, el poder de Dios va a ser destrucción para esa persona. Pero para el que cree, es un poder reconstructor. ¿Ha visto esas imágenes cuando demuelen un edificio y cae el edificio completo? Bueno, el poder de Dios es como echar hacia atrás ese video y hacer que el edificio otra vez vuelva a su diseño original, nuevo, recién hecho. El poder de Dios para salvación tiene la capacidad de tomar una vida que estaba destruida, hacerla de nuevo para la gloria de Dios. Una nueva creación. Según a los Corintios 5:17, lo sabemos de memoria, que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado y ahora todo ha sido hecho nuevo. Una nueva creación. Qué poderoso, hermanos amados, es el Evangelio. Una nueva creación. No hay comparación. Versículo 16 y 17, para terminar en esta mañana, finalmente los que andan en el Espíritu observan los verdaderos ejemplos de fe. Aquí Pablo, de alguna manera, es un verdadero ejemplo de fe para nosotros. Primero vimos los malos ejemplos, ¿cierto? En primer lugar vimos los que andan en la carne, los legalistas. Ellos no quieren las marcas del crucificado. Ellos no quieren hacer ningún esfuerzo por el Señor y su gloria. Y si lo hacen, quieren que los aplaudan y los vitoreen. No podemos caer en eso, en la jactancia, en acomodarnos, en persuasión falsa y en hipocresía. Sino que en segundo lugar hemos visto en los versículos 14 al 16 que los que andan en el Espíritu se glorían solo en la cruz de Cristo. Y también podemos observar a los verdaderos ejemplos de fe. Mire por favor, versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Lea en su casa, en 1 Corintios 11, desde el versículo 18 en adelante. Pablo cuenta todas sus experiencias en el ministerio. Habla de los azotes que recibió. Recuerda cuando fue apedreado en Listra y fue arrastrado y sacado como un muerto. Sufrió naufragios, encarcelamientos, golpes de todo tipo. Todo eso seguro que dejó marcas en su cuerpo. Y Pablo dice, miren a estos líderes falsos, dejen de trastornar el verdadero evangelio, dejen de causar más molestias, dejen de incomodar y de trastornar a los verdaderos creyentes que están en la iglesia de Cristo, porque yo sí que tengo las marcas de Cristo. ¿Ustedes se glorían de la circuncisión? Yo tengo otras marcas por sufrir por el evangelio de Cristo. No es vanagloria. Pablo está tratando de hacer un contraste entre estos falsos líderes que se glorificaban a sí mismos por su circuncisión y que obligaban a otros que no tenían para qué hacerlo a circuncidarse para alcanzar la salvación. Y Pablo está muy molesto por eso. Y dice, ¿quieren una marca en el cuerpo? Vayan y sufran por Cristo, prediquen realmente a Cristo. Quizás los van a apedrear, quizás los van a azotar. Y si lo hacen y les queda una marca en el cuerpo, gloríense de esa marca, pero solamente delante de Dios. Pablo, por eso en el versículo 16, hace un interesante contraste entre los creyentes gentiles
y los creyentes judíos. En mi opinión, creo que esa es la más acertada interpretación de los ellos y el Israel de Dios. Versículo 16, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Lo sabemos muy bien por la enseñanza de Pablo en Efesios, que la iglesia es un solo cuerpo espiritual en Cristo. Pero Pablo muchas veces habla de los creyentes gentiles y los creyentes judíos, pero uno solo en Cristo. Yo creo que esta es la distinción que Pablo está queriendo hacer aquí. Los ellos son los creyentes gentiles que han llegado a la fe desde el paganismo. Pablo dice, miren, ustedes en el paganismo quizás por la adoración a sus dioses debieron marcar alguna vez sus cuerpos. Muchos paganos antes y ahora ponen marcas en sus cuerpos. Incluso cuelgan cosas en sus cuerpos, hacen agujeros en sus cuerpos, marcas en sus cuerpos, amputaciones en sus cuerpos, como una señal de identificación con sus dioses falsos. Bueno, los judíos, por su lado, hacían algo parecido, pero transformaban esa circuncisión en algo relacionado con la salvación. Pablo dice, mira, eso no es nada, es solo una marca en el cuerpo. No tiene nada que ver con la salvación. Usted puede ser circuncidado e irse al infierno. La salvación solo se recibe por gracia, por depositar su fe en el Cordero de Dios, quien es el único que puede quitar su mancha de pecado y darle la vida eterna. Verso 18, Pablo dice, hermanos, la gracia, nada más que la gracia. No las obras, no el esfuerzo humano, la gracia y nada del hombre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. El pecado, hermanos amados, quizás ha marcado nuestras vidas en el pasado y quizás hasta el día de hoy estamos sufriendo por las marcas que dejó el pecado en nuestras vidas. Pero hermanos, ahora que estamos en Cristo, mucho más Cristo debe marcar de ahora en adelante nuestras vidas, de modo que los demás vean a Cristo en nosotros. ¿Sabe qué? No nos cuidemos demasiado, porque si tenemos a Cristo en nuestra vida, quizás vamos a padecer. Si vivimos por Cristo, vamos a sufrir, pero no tenga miedo, porque es un privilegio padecer por Cristo. Es una demostración de que Cristo también vive en nosotros. Y cuando usted sufre, Él está sufriendo al lado suyo y con usted. No crea que Dios es un Dios impasible, que está como los dioses del Olimpo allí, sin ninguna emoción. Cuando Él sufre, lo está haciendo por nosotros también, en nuestros dolores. Hermanos amados, en esta mañana hemos visto que el creyente no debe avergonzarse de las marcas de una vida crucificada. Permitamos que no solamente el Cristo resucitado y glorioso sea el que reproduce en nosotros el carácter puro y dulce de Cristo, sino también recordemos que el Cristo crucificado y sufriente también está con nosotros, pero gloria a Dios que nuestra salvación eterna nos anima para seguir adelante viviendo con gozo la vida cristiana. Oremos.